En el siguiente video analizaremos a fondo lo que es la biodiversidad de la flora y fauna en Colombia. Para ello, fue necesario asistir a lo que era el Jardín Botánico en Bogotá, ya que era el sitio donde podíamos conseguir mayor cantidad de biodiversidad respecto a los animales, flora y fauna. Para ello, pues debemos saber que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de plantas del mundo, con más de 24.500 especies de helechos, pinos y plantas con flores. Esto representa cerca del 8% de todas las especies de plantas conocidas. En este punto vamos a empezar a hablar sobre la planta más alta de Colombia y que podemos encontrar en el jardín botánico, que es la palma de cera, el Ceroxylon quindiuense. No es tan solo la planta más alta de Colombia, por así decirlo, sino la palma más alta del mundo, pues alcanza alturas de hasta 60 metros, crece en las tres cordilleras que recorren el país, pero abundan en la central, en los departamentos de Quindío y Tolima, entre los 1800 y 3100 metros de elevación. Los frutos son consumidos por aves como el loro orejeamarillo, Ognoricchus icterius, cuyo estado de amenaza se ha asociado a la disminución de esta palma. En la antigüedad se utilizaba la cera de los tallos para la fabricación de velas y hasta pocos años los cogollos se usaban intensamente en celebraciones realizadas en los domingos de Ramos. En 1985 fue designada como el árbol nacional de Colombia y en la actualidad está categorizada como una especie amenazada. Muchas palmas se encuentran en potreros donde no se regeneran de manera natural, por lo que habrán de desaparecer cuando los adultos mueran sin dejar descendencia. Adicional a esto, también en el jardín botánico podíamos encontrar la parte de enredaderas, o lo que eran plantas exóticas. En este grupo de plantas enredaderas encontramos la blaquea, que su nombre científico es Blaquea granatensis naudin, que de vistas flores blancas se destaca por su gran tamaño, ya que puede escalar grandes árboles de la selva hasta asomarse al dosel. Las blaqueas son exclusivas de Centroamérica y Sudamérica. Suelen encontrarse como arbustos y excepcionalmente las hay trepadoras, pero sin zarcillos. Fue nombrada por el médico y botánico irlandés Patrick Bownet en recuerdo de Stephen Blake, el jardinero en la isla de Antigua que escribió un tratado de jardinería, The Complete Gardener's Practice. Este reconocimiento se puede extender a la paciente labor del jardinero. Adicional a esto, también podemos encontrar la glicina, que su nombre científico es Wisteria sinensis, Sweet, elegante enredadora originaria de China y Japón, reconocida por sus inflorescencias colgantes. Todas las partes de la planta contienen tóxico llamado wisterina, que si es ingerido provoca vómito, dolores de estómago y diarrea. En los niños desencadena una neurotesis severa que puede ser mortal. Una planta también que podemos encontrar en los alrededores de Bogotá es la Susanita de ojos negros, o la, como dice su nombre científico, Thunbergia alata Botex et Sims. Es originaria de Madagascar y recubre muros, rocas o árboles en follaje denso y de numerosas flores, naranja o crema, cuyo centro sugiere su nombre. Como ojo de poeta o ojo bermud, o puede tratarse de ojitos negros. No se debe sembrar cerca de los ecosistemas naturales en un rango de 1800 y 2800 metros sobre el mar. En Australia es catalogada como peligrosa y en la cordillera occidental de Colombia, ya que se observan invasiones en serios en los montes nativos. Adicional a esto, esta planta la podemos encontrar en ciertas zonas de Bogotá. Las gaitanas, por otro lado, se dividen en dos que suelen, por así decirlo, confundirse. La primera es la Pandorea jasminoides y la segunda la Pondranea ricasoliana. Un juego de letras entre dos géneros de trepadoras ornamentales
vistosas pérgolas con trepadoras florecidas de blanco y rosa. Suelen confundirse y se acostumbran sembrarlas juntas para darle variedad a un emparrado. De Australia la primera y sudafricana la segunda. Se han confundido a todo el mundo, pero en especial en el paisaje subtropical, tropical y mediterráneo. Edward Sparge, botánico francés, experto en mariposas, fue quien determinó el género Pandorea en recordación del mito griego de Pandora, la primera mujer que abrió la caja de donde escaparon los males del mundo, pero también contenía la esperanza que pudo salvar. La segunda, Pandorea ricasoliana, hermosa enredadera sudafricana que fue asignada al género Pandorea. Thomas Archis Sprouse, naturalista escocés también aficionado a las mariposas, encontró la especie africana que no encajaba en el género Pandorea y descubrió un nuevo género, Pandorea, como un anagrama de letras intercambiados, ya que se derivó de Pandorea. Después de haber caminado el jardín botánico, nos hemos encontrado con un pedazo del parque en donde nos da una breve información acerca de las flores. Está un pequeño cartel ubicado en el parque y en ese sector pues hay gran variedad de flores. Este cartel nos dice que la flor consta con un tallo finalizado en una extensión llamada receptáculo que sirve de soporte a los demás órganos. Estos se disponen en el círculo concéntrico llamado verticilios. Los dos primeros, cáliz y corona, tienen funciones de protección y atracción. Los dos centrales son para la producción de las células sexuales y la polinización. Este cartel contiene más formación relevante para pues ampliar nuestros conceptos hacia la flor. Vamos, luego de ver este cartel nos hemos acercado a este lugar y pues hemos visto los diversos tipos de flores que encontramos en el jardín botánico. También nos encontramos con un invernadero, el cual daremos la información que encontramos. Encontramos el invernadero o tropicario del parque botánico. A este no pudimos ingresar ya que se contaba en una remodelación en donde no nos dieron una fecha concreta cuando iba a estar abierto. Vamos a dar una información acerca de este. Inició su construcción a partir de 1968, obedeciendo a estándares de construcción especiales que simulan en los ambientes naturales que representan la flora colombiana. Sería un clima cálido o templado, más o menos. Este lugar está conformado por 6 salas conectadas por corredores de transición que incluyen colección de orquídeas y bromelias, flora ornamental, botánica económica, ambientes húmedos tropical, selva, nuevas rutas turísticas para Bogotá, Instituto Distrital de Turismo, 8 amazónicas y ambientes xerotíficos. Recorre los más importantes ecosistemas de Colombia y conoce nuestra flor nacional de orquídea Catilla trianae y la flor de Bogotá, la orquídea Odontoglossum lotupureum vidim. Más adelante vamos a hablar de estas flores más detalladamente encontradas en el jardín botánico. En la flora ornamental del parque botánico pues nos encontramos que se encuentra más o menos en una temperatura de 22 a 28 grados Celsius, pues una altura de 0 a 150 metros, en una precipitación de 100 a 200 milímetros por año de esta flor ornamental. La flora tropical es muy rica en plantas ornamentales, tanto nativas como exóticas. Se destacan por el brillante colorido de sus flores y las atractivas formas y contrastes de sus hojas. Entre las especies de hábito herbáceo
se encuentran las pentagramas, pentagramas, ginger, archira naranjas, cigarrillo, alturios, entre otras. También hay una especie de hábito arbu- arbustivo y arbóreo, como las cayeno, garbancillo, camelia, carbonero, el guayán, entre otros. Estos son como que los diferentes tipos de floras ornamentales que se encuentran en el jardín botánico. El jardín botánico cuenta con una colección de las melastomatáceas. Esta es una familia de plantas, el cual el jardín cuenta con 7 cueros, amarrabollos, charnés, mayos y angelitos. Como les dije, son plantas desde herbáceas hasta arbóreas, con hojas opuestas y nervios principalmente curvos, características de las que la hacen fácilmente identificables. Muchas especies presentan follajes llamativos y flores vistosas, con colores que van del blanco al fucsia, pasando por el rojo y el amarillo. Pues un dato importante es que existen 300 especies tropicales, gran parte de ellas ubicadas en América. En ciertas granjas de nuestras cordilleras se forman bosques altoandinos de 7 cueros distribuidos como pequeños parches. Las melostomatáceas en el jardín botánico se conservan en una colección viva de 346 plantas de 373 especies, principalmente 7 cueros, maconías y amarrabollos. Su uso en muchas especies son ornamental para andenes y jardines de las ciudades por su follaje y flores de vivos colores, como los 7 cueros y los amarrabollos, aunque todavía no se ha expandido su cultivo. También el parque tiene una colección de rosas o rosalendas. Las rosas pertenecen a la familia de las rosáceas y se encuentran distribuidas en todos los continentes. Se comprenden plantas herbáceas como la fresa, arbustivas como la frambuesa y árboles como el manzano, la pera y el durazno. Nuestras actuales rosas ornamentales provienen de la manipulación de especies silvestres, representadas principalmente por Rosa gallica, entre otras. Sus usos: la flor tiene una gran variedad de colores y formas, lo que la hace una especie ornamental por excelencia. Los órganos de la planta, especialmente flores y frutos, se han utilizado para la producción de perfumes, astringentes, antiinflamatorios y digestivos, así como para la preparación de dulce y bebidas. Las rosas en el jardín botánico pues posee una colección de 73 variedades de rosas e híbridos ornamentales que se pueden apreciar enfrente del circuito del invernadero. Principalmente abundan las rosas de porte herbáceo y arbustivo, pero también se encuentran algunas variedades de rosas depredadoras o enredaderas. Hay también otra colección de orquídeas en el parque botánico. Es de la familia vegetal más rica en especies, con más de 24.000 distribuidas mundialmente. Constituyen el 10 al 14% de las angiospermas o plantas con flores. Alcanza su mayor diversidad en el bosque tropical, donde ocupan el primer lugar entre las plantas epífitas, con 10 veces más especies que las bromelias y las aráceas. En la ecología crecen rápidamente las epífitas o terrestres, y algunas son lianas. Poseen grandes adaptaciones para la polinización, la cual es altamente especializada, y la realizan especies, particularmente los insectos. La colección viva en el jardín botánico: tenemos un género de 106 y una cantidad de
especies de 576. Colombia es el país más rico en orquídeas del mundo, con más de 4.010 especies y 260 géneros. La región andina presenta el 87.2% de las especies, concentradas entre 1.800 y 2.000 especies, mientras que en las regiones bajas tienen poca riqueza en especie. El 93,4% de las especies endémicas se concentran en regiones montañosas, y los géneros más ricos de especies son las Epidemum, Pleurotalis y la Maxillaria. Y por último hablaremos de la colección de bromelias en el jardín botánico. Las bromelias son una familia de plantas originarias del continente americano. Existen alrededor de 55 géneros y 2.900 especies que se distribuyen desde el tópico y el subtópico americano hasta las Antillas. Solo existe una especie africana, la Pitcairn felicia, debido a su variedad de formas y colores. Son ampliamente utilizadas como plantas ornamentales. En su ecología crecen desde el nivel del mar hasta los páramos, donde es común el género Pluja. Se encuentran epifitas, humicolas, terrestres y atmosféricas. Son un grupo de gran adaptabilidad. La polinización ocurre por insectos y algunas veces por aves o murciélagos. Sus reservorios de agua es hábitat de insectos y anfibios. En las colecciones vivas del jardín botánico hay 14 géneros, 74 especies. La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas espermatofitas o fanerógamas. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. Todas las espermatofitas poseen flores que producirán semillas, pero la organización interna de una flor es muy diferente en los dos principales grupos de espermatofitas: las gimnospermas vivientes y las angiospermas. Las angiospermas pueden poseer flores que se reúnen en estrobios, o bien la misma flor puede ser un estrofio de hojas fértiles. En cambio, la flor típica de angiosperma está compuesta por 4 tipos de hojas estructurales y fisiológicamente modificadas para producir y proteger los gametos. Tales hojas modificadas o antofilios son los sépalos, pétalos, estambres y capelos. Además, en la angiosperma la flor da origen, tras la fertilización y la transformación de alguna de sus partes, a un fruto que contiene las semillas. Hay más de 2.500 especies. La angiosperma forma un grupo taxonómico evolutivamente exitoso que conforma la mayor parte de flora terrestre existente. La flor es el carácter definitorio del grupo y es probablemente un factor clave en su éxito evolutivo. La flor está unida al tallo por un eje denominado pedicelo, que se dilata en su parte superior para formar el receptáculo en el cual se insertan las diversas piezas florales, las cuales son hojas modificadas que están especializadas en las funciones de reproducción y de protección. Desde afuera hacia adentro de una flor típica de angiosperma se encuentran las denominadas piezas estériles, con funciones de protección y compuestas por sépalos y pétalos. Por dentro de los pétalos se dispone la denominación piezas fértiles, con funciones reproductivas e integrados por estambres y carpelos. Los carpelos de las angiospermas son, con respecto a los capelos de sus ancestros, una estructura innovativa y privativa,
ya que por primera vez en el linaje encierran completamente el óvulo, de forma que el polen no contrae directamente en el óvulo, sino en una nueva estructura de óvulo llamado estigma, que recibe el polen y estimula la formación del tubo polínico que lleva al óvulo para producirse la fecundación. Según la familia considerada, las piezas de flor se pueden disponer de dos modos diferentes. En el caso de la denominada disposición espiralada, la pieza se inserta consecutivamente y a diferentes niveles, descubriendo una espiral sobre el eje del mismo. Del mismo modo que las hojas se insertan en el tallo. Ejemplo de este tipo de flores espiraladas son las magnolias grandifloras, las victorias crucianas y el Opuntaria ficus indica. El otro tipo de modo es el denominado vertiladas o cíclicas, en el que las piezas se insertan de varios nudos del eje disponiendo en verticilios o ciclos. Cada pieza floral de un verticilio alterna con las piezas del siguiente. Por ejemplo, los pétalos alternan con los sépalos. En estas flores denominadas cíclicas o verticiladas, el número de verticilios pueden variar dependiendo nuevamente de la familia considerada. Muy frecuentemente las flores llevan 4 ciclos llamados tetracíclicas, como las del solanum, un ciclo de sépalos, uno de pétalos, otro de estambrales y el último de carpelos. Si vamos a hablar de biodiversidad, es importante hablar de la polinización de las flores. Existe una atracción de los polinizadores. La zoofilia, que caracteriza a muchos angiospermas, presupone que los animales polinizadores visiten las flores de manera regular y se detengan en ellas en tiempo suficiente, que las antenas y las estigmas sean rozados o tocados con cierta frecuencia y que el polen pueda adheridos a los visitantes de modo tan perfecto que pueda llegar con la debida seguridad a los estigmas de otras flores. El resultado de la zoofilia depende esencialmente de los animales que puedan reconocer las flores desde una cierta distancia y que se vean compelidos a visitarlos durante un cierto tiempo. Las flores de la misma especie, las flores zoofilas, entonces deben poseer productos atractivos como sebos, como el polen y el néctar, medios de reclamos tales como olores y colores, y además polen viscosos y adherentes. En el curso de la evolución de los angiospermas se ha producido una diferenciación muy intensa de los medios de atracción y de reclamo, así como la forma de la flor. Gracias a ello, un número cada vez más grande de animales ha podido colaborar en la polinización. De la visita casual de las flores por animales variados se ha pasado de modo progresivo en el transcurso de la evolución al establecimiento de estrechas relaciones entre los animales antófilos y las flores zoofilias, con evidentes ventajas para ambos grupos. Para las plantas implicó un preciso creciente en la atracción de solo determinados visitantes y una transferencia de polen a los estigmas de otras plantas cada vez más segura, lo que resultó en un ahorro progresivo en la producción de polen. De hecho, la relación entre el número de granos de polen y el número de óvulos producidos por una flor es el orden de un millón para las plantas anemofías, mientras que las orquídeas es de 1. Para los animales polinizadores especializados, la competencia con otros animales antófilos resultó disminuida y la polinización orientada o especializada en una sola especie pasó a ser, en última instancia, ventajosa para ellos. El fruto. El fruto es el órgano procedente de la flor.
o de partes de ella, que contiene a las semillas hasta que éstas maduran y luego contribuye a diseminarlas. El fruto es otra de las adaptaciones conjuntamente con las flores, que ha contribuido al éxito evolutivo de las angiospermas, que son nada más que las plantas con flores. Así como las flores atraen a los insectos para que transporten polen, también muchos frutos tratan de atraer animales para que dispersen sus semillas. Si un animal come un fruto, muchas de las semillas que éste contiene recorren el tracto digestivo del animal sin sufrir ningún daño, para después caer en algún lugar idóneo para su germinación. Sin embargo, no todos los frutos dependen de ser comestibles para poder dispersarse. Otros, como los abrojos, se dispersan aferrándose al pelaje de los animales. Algunos otros forman estructuras aladas para poder dispersarse con el viento, como los arces. La variedad de tipos de frutos que ha desarrollado los angiospermas a través de su evolución les ha permitido invadir y conquistar todos los hábitats terrestres posibles. En las plantas gimnospermas y en las plantas sin flores no hay verdaderos frutos. Si bien a ciertas estructuras reproductivas como las piñas de los pinos se les conoce como frutos. Veremos ahora la función de los frutos. Cualquiera que sea su origen y aspecto, el fruto cumple tres funciones principales: contener, proteger a las semillas durante su desarrollo y contribuir a la dispersión de las mismas una vez que maduran y atraen animales que favorecen su dispersión. Adicionalmente, el fruto, además de proteger a las semillas durante su desarrollo, deben contribuir a su diseminación, ya sea porque las dispersan o porque se desprenden junto con ellas de la planta madre. La diseminación de las semillas, por otro lado, es de particular importancia en las plantas para evitar que los descendientes de cada individuo permanezcan cercanos entre sí, lo que incrementa fuertemente la competencia entre ellos por recursos. La dispersión lejos de la planta madre no solo disminuye la posibilidad de competencia entre individuos cercanamente emparentados, sino que también favorece la exploración y conquista de nuevos hábitats. Veremos ahora un listado de frutas. Colombia, al ser uno de los principales países con diversidad de flora en el mundo, con sus 45.000 especies de plantas, de las cuales muchas dan frutos y que dichos frutos sirven sea para comer o para diseminar las semillas de las plantas. Algunos de estos frutos son comestibles, también hay otros que no lo son, y son los siguientes. Banano o banana, de nombre científico Musa paradisiaca. Tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. Puede haber entre 5 y 20 manos por espiga. El fruto es una falsa baya epígina de 7 a 30 centímetros de largo y hasta 5 de diámetro, que forma un racimo compacto. Está cubierta por un pericarpo coriceo, verde en el ejemplar inmaduro y amarillo intenso, rojo o bandeado verde y blanco al madurar. Es de forma lineal o falcada, entre cilíndrica y marcadamente angulosa según la variedad. La pulpa es blanca a amarilla, rica en almidón y dulce. El banano, el plátano, el bocadillo y el maduro son alimentos con apariencia similar, pero de uso y sabores diferentes, incluso de plantas diferentes. Tomate de árbol, de nombre científico Solanum betaceum. Su rango nativo no está resuelto. Las subpoblaciones putativas silvestres son pequeñas en áreas restringidas de Argentina y Bolivia. Se cultiva en los Andes, el sur de Europa, África y Nueva Zelanda. Es imprescindible disponer de especímenes silvestres para su conservación, mejoramiento y estudio. El fruto es una baya ovoide de 4 a 8 centímetros por 3 a 5 centímetros, con un largo péndulo en el que persiste el cáliz de la flor. La piel es lisa, de color rojo o anaranjado en la madurez, con estrías de color más claro. La pulpa es jugosa, algo ácida, de color naranja a roja, con numerosas semillas. Los frutos son comestibles, pudiendo comerse crudos directamente o en ensaladas, o preferiblemente se cocinan para preparar jugos dulces y postres. Proporciona hierro, potasio, magnesio, fósforo y vitaminas A, C y E. Los usos medicinales que se le atribuyen en Colombia y Ecuador
Están relacionados con las afecciones de garganta y gripe. El fruto o las hojas previamente calentadas se aplican durante la inflamación de amígdalas o anginas. Para la gripe se consume el fruto seco en ayuno. Se sabe que el fruto posee alto contenido de ácido ascórbico. Otra propiedad atribuida es como remedio para los problemas hepáticos en Jamaica y Bolivia. Se puede utilizar cocinada o no. Maracuyá, de nombre científico Passiflora edulis. Es la fruta de la pasionaria. Es una baya oval o redonda, entre 4 a 10 centímetros de diámetro, fibrosa y jugosa, recubierta de una cáscara gruesa, cerosa, delicada e incomestible. La pulpa contiene numerosas semillas pequeñas. El color presenta grandes diferencias entre variedades. La más frecuente en los países de origen es amarilla. Una variedad del maracuyá se conoce como gulupa en Colombia. Sus usos medicinales son aliviar síntomas del asma, ayudar a reducir el colesterol malo, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, ayuda a prevenir el cáncer, entre otras. Guayaba, de nombre científico Psidium. Son un género de unas 100 especies de árboles tropicales y árboles pequeños en la familia Myrtaceae, nativas del Caribe, América Central, América del Norte y América del Sur. Las hojas son opuestas, simples, elípticas a ovaladas, de 5 a 15 centímetros de largo. Las flores son blancas con 5 pétalos y numerosos estambres. La fruta es comestible, redonda o en forma de pera, entre 10 a 10 centímetros de diámetro, hasta 12 centímetros en cultivos selectos. Tiene una corteza delgada y delicada, color verde pálido o amarillo en la etapa madura en algunas especies, rosa a rojo en otras. Pulpa blanca, cremosa o anaranjada, con muchas semillas duras y un fuerte aroma característico. Es rica en vitaminas C, A, B. Además tiene beneficios nutritivos ya que su pulpa es considerada ácida y disminuye los niveles de LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. La guayaba es una fruta muy apreciada comercialmente en Colombia, ya que puede utilizarse en multitud de preparaciones como jugos, dulces, néctares, siendo parte importante de la gastronomía y cultura colombianas. Lulo, de nombre científico Solanium quitoense. Es una planta perenne subtropical del noroeste de América del Sur. Su fruta es conocida como naranjilla o lulo. El fruto, parecido al tomate, es ovoide, de 4 a 6 centímetros de diámetro, con cáscara amarilla, anaranjada o parda, cubierta de pequeñas y muy finas espinas o vellos. Internamente se divide en 4 compartimentos separados por particiones membranosas, llenos de pulpa de color verdoso o amarillento y numerosas semillas pequeñas y blanquecinas. En Ecuador y Colombia se consume la fruta madura. Es apreciada por su contenido rico en vitamina C. Procesada con cáscara, posee mayor contenido de minerales tales como el calcio y fósforo, adicionalmente de fibra. Se usa para preparar postres, jugos o batidos. En Colombia se usa esta fruta como ingrediente principal de la lulada, bebida con trozos de lulo, hielo triturado y leche condensada. En Ecuador se usa esta fruta en bebidas emblemáticas de la cultura, tales como el canelazo, colada morada y la chicha. También se utiliza para hacer jugos en Colombia. Papaya, de nombre científico Carica papaya. La papaya es una fruta tropical originaria de Centroamérica que cuenta con muchas propiedades beneficiosas para la salud. Tiene una forma ovoide, la piel es de color amarillo a verdoso, y en su interior abundan semillas negras, brillantes y picantes. Posee una pulpa rojiza, muy jugosa, similar a la del melón y de sabor dulce y suave. Es rica en papaína, la enzima que otorga a esta fruta multitud de propiedades interesantes para la salud. La fruta crece en un árbol denominado papayo, que puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Tiene el tronco hueco y carece de ramas. La espesa copa está formada únicamente por las hojas. Todas las papayas cuelgan de las axilas de las hojas. Algunas son grandes y alargadas
y otras son más pequeñas y parecen una pera achatada. Entre los usos medicinales de la papaya está la papaína, una enzima exclusiva de esta fruta que ayuda a digerir mejor las proteínas, favoreciendo el sistema digestivo. Está considerada como un buen laxante, disminuyendo el estreñimiento. Además, la papaína tiene una capacidad como cicatrizante y antiinflamatoria para personas que sufren úlceras, gastroenteritis o colon irritable, entre otros usos. Mango, de nombre científico Mangifera indica, es una fruta tropical originaria de Asia, pero afortunadamente en la actualidad es cultivada en todo el mundo, lo que nos permite poder disfrutar en Colombia de este delicioso fruto y de todos los nutrientes que aporta a nuestro organismo, favoreciendo nuestra salud. Hay muchas variedades de mango, que varían en formas y tamaños. Su color puede ser amarillo, rojo intenso y naranja. Su pulpa es de color amarillo anaranjado, muy dulce y jugosa, de un sabor delicioso convirtiéndolo en una de las frutas tropicales por excelencia. Sus beneficios son: es rico en minerales como el magnesio, fósforo, calcio y potasio. Es una gran fuente de vitaminas E, C y la vitamina A. Por ser rico en fibra, ayuda a prevenir y mejorar el estreñimiento, entre otros. Uchuva, de nombre científico Physalis peruviana. Pertenece a la familia de las solanáceas y al género Physalis. Cuenta con más de 80 variedades que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan porque sus frutos están encerrados dentro de un cáliz o un capacho. La uchuva es originaria de los Andes suramericanos. Es la especie más conocida. Sus frutos son azucarados y son fuente de vitaminas A y C, además de minerales como el hierro y el fósforo. Colombia es uno de los mayores productores de uchuva, siendo exportador de esta fruta en fresco y procesada desde los años 80 a países como Holanda, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Suiza, Canadá, entre otros. Sus principales beneficios son en uso terapéutico tanto con las hojas como con el fruto. Se emplean en la industria química y farmacéutica. Elimina la albumina de los riñones y se recomienda para destruir tricéfalos, parásitos intestinales y amibas, entre otros. Pitaya, de nombre científico Selenicerus megalanthus. Es una fruta tropical y exótica que también se cultiva en Colombia. Hay dos variedades, la pitaya amarilla y la roja, que son comestibles y varían en su color y tamaño. La pitaya también es conocida con otros nombres como pitaya, pitajón, yourero y guaraco. La pitaya es una fruta muy reconocida por su aspecto, su delicioso y suave sabor. En Colombia es muy popular su consumo cuando se sufre de estreñimiento, ya que la pitaya actúa como un laxante de potencia suave. En la actualidad, Colombia exporta pitaya a casi 21 países como Japón, Corea del Sur, China, Indonesia, Singapur, Brasil, Francia, Canadá, Holanda, entre otros muchos. Melón, de nombre científico Cucumis melo, es una planta herbácea monoica de tallos rastreros. Se cultiva por su fruto, una baya peponide de temporada veraniega con un gran contenido de agua y sabor dulce. La forma de la baya va desde esférica hasta elipsoidal. En los llamados melones plátano existen ondulaciones que los hacen parecer una calabaza. Su tamaño depende de la variedad y de las condiciones de cultivo. De este modo hay melones pequeños que pesan alrededor de 400 gramos y otros muy grandes que pueden llegar a pesar hasta 20 kilos o más. Además, es otra de las frutas populares de Colombia, muy apetecida por su sabor dulce y refrescante, ya que su contenido en agua es casi el 94%. Además, por todos los beneficios que aporta a la salud. Entre los beneficios que aporta están que es muy rico en vitamina A y E. Tiene efecto antioxidante que previene el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Aguacate, de nombre científico Persea americana, conocida comúnmente como aguacate o palta, es una especie arbórea del género Persea, perteneciente a la familia Lauraceae, originaria de Mesoamérica y domesticada por los pueblos indígenas de esa zona hace unos 7000 años, pero con evidencias de uso en Coaxtlan, en México, hace unos 10.000 años. El fruto es un tipo baya, oval o piriforme, según la variedad, de tamaño muy variado, de 7 a 33 centímetros de largo y hasta 15 centímetros de ancho. Cáscara de color verde a púrpura oscuro.
pudiendo ser delgada, gruesa, lisa o ligeramente rugosa, a veces con una apariencia como la del cuero. Pulpa firme o leica, de un color que varía desde el amarillo al verde claro. Contiene una semilla grande de 5 a 6,4 centímetros, dura y pesada, redonda o puntuda, y es de color marfil. Los beneficios del aguacate en la salud son que es una buena fuente de omega 3, lo que es muy bueno para el sistema cardiovascular. El aguacate es rico en grasas saludables, ayudando a eliminar las grasas perjudiciales. Es una gran fuente de vitaminas A, C, D, K y vitaminas del grupo B. Contiene magnesio y es muy rico en potasio, que es beneficioso para el sistema nervioso y muscular, entre otras muchas más. Historia. José Celestino Mutis. El Jardín Botánico de Bogotá lleva el nombre del astrónomo y botánico don José Celestino Mutis. Él fue el primero en consagrarse de lleno al estudio de las ciencias naturales en el territorio de la Nueva Granada. Su tarea fue el comienzo de una honda y larga tradición alrededor de la flora y fauna de nuestro país. El sabio Mutis nació en Cádiz, España, el 6 de abril de 1732. En 1760 se trasladó a este territorio como médico del virrey Pedro Mesia de la Cerda, con el apoyo del virrey Antonio Caballero y Góndola, y la población de Carlos III. Inició en 1783 la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada, una de las más importantes expediciones científicas del siglo XVIII, que duró 33 años, en cuya monumental labor se catalogaron 20.000 especies vegetales y 7.000 animales. Durante sus 7 años de permanencia en Mariquita, Mutis formó el primer jardín botánico de Colombia con el propósito de iniciar la aclimatación y dispersión de plantas tan importantes para nuestra economía como los canelos, el café y la quina. Luego de aparecer las fiebres palúdicas, decidió trasladarse a Santa Fe, en donde organizó otro jardín con semillas traídas de Europa por don Jorge Tadeo Lozano. Enrique Pérez Arbeláez. El doctor Pérez Arbeláez es sin duda uno de los científicos colombianos más importantes del siglo XX. Después de luchar incansablemente con el apoyo incondicional de su fiel asistente, doña Teresa Arango Bueno, y de comprometer en el buen suceso de su causa a los más reconocidos científicos de la época y a distintas personalidades de la política y la economía, logró convertir una antigua zona de relleno en el bosque popular en el primer y más importante centro de investigación y conservación de la vegetación colombiana, con énfasis en la flora andina. Fueron muchos esfuerzos que el doctor Pérez Arbeláez y doña Teresa realizaron para darle vida al jardín. Emprendieron largas y fructíferas expediciones por el territorio nacional para recolectar semillas, especialmente en los bosques de los Andes, zona en la que tenían un particular interés. Los conocimientos botánicos del doctor Pérez Arbeláez, así como sus estudios sobre las plantas, que desarrolló poco a poco gracias a su vinculación directa con la academia como profesor de colegios y universidades, y como miembro emérito y consejero de diversas sociedades científicas del mundo, quedaron plasmados en su gran obra, Plantas Útiles de Colombia y el Plan de Zonificación del Jardín, que aún está en vigencia. Francisco Sánchez Hurtado, un joven estudiante de los 70 años, quien tuvo la fortuna de recibir de manos del fundador los planos detallados de cada una de las zonas, ha sido encargado de su desarrollo. Año tras año, se enriquecen y depuran las colecciones y se revisa, de acuerdo con los parámetros de la metodología científica, el valor de cada árbol y su entorno. Luego de la muerte del doctor Pérez Arbeláez, que ocurrió en 1972, quienes pasaron por la dirección del jardín dejaron distintas e importantes huellas. Desde entonces se desarrollaron varios proyectos. La infraestructura del jardín, a cargo del arquitecto Pedro Juan Jaramillo, obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura por la conformación de relieves, jardines y colecciones para la conservación de las plantas de distintos pisos térmicos. De igual manera, gracias a los conocimientos del doctor Luciano Mora Osejo, se construyó el bosque que lleva su nombre. Con el apoyo de doña Florencia Villegas de Santos, surgió la hermosa Rosaleda de hoy en día. Y siguiendo los estudios de
diferentes ingenieros se realizó la monumental obra de la cascada, el páramo y el lago principal. Para realizar las actividades centrales de su gestión, investigación, educación y mantenimiento de los colectores e infraestructuras, el jardín nació fundación, corporación y ahora la entidad pública descentralizada que desarrolla su plan de acción y deriva sus recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá gracias al apoyo de la Administración Distrital. El Jardín Botánico se ha insertado de manera real y efectiva en la ciudad con el programa de restauración de ecosistemas estratégicos y la arbolización urbana que se aprobó mediante el Decreto 984 de 1998. La flor y el árbol de Bogotá. En 2002, mediante el Acuerdo Distrital número 069, se declaró al nogal Junglas neotropica como árbol insignia de Bogotá, quedaba faltando la flor emblemática de Bogotá, lo cual se corrigió en 2003 como el Acuerdo 109 del 29 de diciembre del 2003, por el cual se adopta la orquídea Odontoglossum luteopurpuril como la flor insignia de Bogotá Distrito Capital. Esta flor es una planta epífita, es decir, que vive principalmente sobre las ramas de los árboles, pero sin alimentarse de ellas. Se encuentra en la húmeda semisombra de nuestros cerros cercanos a Bogotá y de otros, La Calera, Choachí y la laguna de Chingaza. Tiene ricas, grandes y vistosas flores. Sus pétalos y sépalos son de color café oscuro, tendiendo al rojo, con manchas amarillas y blancas, de donde se deriva su nombre científico. Según el experto en orquídeas colombianas, el sacerdote jesuita Pedro Ortiz Valdivieso, Odontoglossum quiere decir lengua con dientes. Luteopurpurum, el epíteto de la especie, se refiere al color de las flores, amarillo luteum y púrpura purpureum. Como gran parte de esta familia, nuestra orquídea emblemática es una especie en peligro de extinción y está más que amenazada por las condiciones que requiere para reproducirse en su medio natural, que son delicadas y muy específicas. El árbol insignia de Bogotá. El nogal es el árbol insignia de la capital. Este árbol se caracteriza por su longevidad, resistencia a la contaminación y valor paisajístico e histórico. Sus principales características es de un árbol de 25 metros de altura, tronco de corteza con canales, copa de forma ovalada, follaje verde claro, hojas compuestas agrupadas al final de las ramas, alternas y de bordes aserrados, fruto redondo de color verde carnoso y con semilla tipo almendra. Distribución geográfica. Especie originaria de las cordilleras colombianas y actualmente se encuentra en el norte de Sudamérica. Y usos y particulares. Su madera es muy apreciada en ebanistería. La bebida del conocimiento de las hojas es un depurativo de la sangre y sirve para tratar afecciones del hígado. El fruto es consumido por fauna silvestre. Actualmente es sembrado en la ciudad de Bogotá como una de las especies seleccionadas para arborizar la capital, encontrándose muy bien adaptado en la calle 72, carrera 24 y calle 170. La flor de mutis, emblema del jardín botánico. Nombre común, clavelino. Nombre científico, Mutisia clematis L. Familia Asteracea. Características. La Mutisia clematis L es una planta trepadora, de hojas compuestas de color verde, intenso por encima y blancuzco por debajo, debido a la abundante vellosidad aterciopelada que posee. Presenta zarcillos, hojas modificadas, que sirven para agarrarse de un cuerpo de ascenso, enroscados y de color verde claro. Su flor es muy vistosa, pendular y posee un color rojo vivo en sus pétalos. Hábitat: es una especie característica de los bosques andinos de nuestro país. Se distribuye en un rango altitudinal que se va desde los 2.300 metros a los 3.200 metros de altura. Es característica de zonas abiertas y por lo general se ubican en el borde del bosque,
en donde aparece adherida a algunas plantas de estas zonas externas. La importancia. La importancia de la Clematis L es una planta excepcional, ya que es una de la hierba de la familia de las compuestas pero trepadora y con zarcillos, lo que es completamente atípico en esta familia. Por este motivo, Linneo, su descriptor, se sorprendió mucho al hallarla y le dio al género el nombre de Sabio Mutis. Como el objetivo de inmortalizarlo, en la actualidad se encuentra descritas más de 50 especies del género Muticia. En el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, hay varias zonas o temáticas de flora. Estas zonas o temáticas son bosques andinos. Son formaciones boscosas densas y estratificadas que albergan alta biodiversidad en flora y fauna, donde se aprovechan todos los espacios disponibles, microhábitat, para sustentar organismos vivos, cada uno con funciones diferentes en el sistema. ¿Dónde existen los bosques andinos? En las laderas de nuestras tres cordilleras y macizos, aunque su distribución y composición varían en cada caso. Su riqueza y biodiversidad es alta y se hallan en peligro por las talas, el uso agropecuario, la urbanización, la desencadenación de cuencas hidrográficas y el mal manejo de suelos, entre otros factores. Bosque de robles o robledal. Domina el roble, de nombre científico Quercus humboldti, acompañado por alisos, de nombre científico Alnus acuminata, el chagualos, los arrayanes, el pino romerón, de nombre científico Podocarpus oleifolius, los cerezos, de nombre científico Prunus cerotina, los caricecos, los amarrabollos y los garrochos, entre otros muchos más. ¿Dónde existen los robledales naturales? Las áreas de distribución originales se hallan en las tres cordilleras y en la serranía del Darién. Hoy en día se sitúan especialmente en los sectores de Gachetá, La Merced, el Parque Chicaque en Cundinamarca, el Iguaque en Boyacá y reservas naturales de la región andina de Santander, de Antioquia y del sur del país. Los robles están en peligro. Los robles se encuentran amenazados pues las áreas originales de distribución han disminuido drásticamente por sobreexplotación de la madera, expansión de las fronteras agrícolas y ocupación urbana. Actualmente su explotación está vedada. Bosque de niebla y trepadoras. Debe su nombre a la altísima humedad relativa que predomina en ese ambiente, por las altas tasas de evapotranspiración de la vegetación frente a la condensación del vapor de agua que suelta la atmósfera. Por esta razón se presenta un aspecto de neblina casi permanente. Se distribuyen entre los 1500 y 3000 metros a nivel del mar, aunque pueden estar ubicados en altitudes inferiores. ¿Dónde existen los bosques nublados? Los relictos que actualmente se conservan están en las laderas altas de las cordilleras oriental y central, entre los 2000 y 3000 metros a nivel del mar. En zonas con fuertes pendientes, se destacan los bosques del Parque Chicaque, el Parque Nacional Natural de Chingaza, La Merced, La Cuchilla, el Tablazo en Cundinamarca y las laderas de las cordilleras central en el Huila. Los bosques de niebla están en peligro. Los bosques nublados están siendo diezmados rápidamente en las cordilleras, al punto que solo queda un 5% de su área original, restringida a pequeños parches aislados. La enorme biodiversidad y capacidad para ofrecer ambientes apropiados para muchos tipos de fauna los hacen vulnerables y frágiles, pues el deterioro de una sección repercute en todo el bosque. Muchas especies animales y vegetales propias de estos bosques se han extinguido recientemente y otras están en riesgo de hacerlo. La réplica del bosque de niebla del Jardín Botánico permite apreciar su exuberancia y belleza, al llamar la atención sobre la importancia de su preservación para generaciones futuras. Bosque de lauráceas. La familia de las lauráceas incluye el aguacate, laurel, aguacatillos, comino crespo, canelos, entre otros. Es muy común en los bosques andinos, especialmente entre 1500 y 3000 metros a nivel del mar, donde el número de especies es alto. El Jardín Botánico dedica un área de 13.687 metros cuadrados para presentar una réplica de este tipo de bosque. El estrato arbóreo tiene predominancia absoluta,
sin que hasta el momento se pueda advertir arbustos u otros componentes en los estratos inferiores. El enriquecimiento y diversificación de este bosque continúa en marcha y adapta nuevas especies que terminarán por cerrar el dosel superior para facilitar la estructuración compleja que suelen tener estas formaciones in situ. Valor ecológico e importancia. Los bosques de Laurasias, como los otros bosques andinos, se constituyen en ricos bancos genéticos en diferentes grados de amenaza. El valor industrial y comercial de los productos que ofrecen esta familia, la madera fina, la canela, el alcanfor, el aguacate, han llevado al borde de la extinción a algunas de sus especies, como la Aniva perutilis, la Ocotea caparrapi, entre otras. La protección de los relictos actuales estaría prioritaria. Bosque de gaques. Los gaques son árboles nativos de la cordillera oriental colombiana, pertenecientes a la familia Luciaceae, con varias especies de los géneros Clusia y Taubomita. Dentro de este grupo se encuentran especies de bajo y gran porte que llegan a ser dominantes en muchos bosques andinos. Importancia. Por tratarse de pequeños enclaves locales, las especies propias se circunscriben al área y representan una oferta importante de flores y frutos carnosos para muchos tipos de aves y mamíferos pequeños, que dependen de ellas para su supervivencia. Por otra parte, los gaques producen un látex fluido lechoso que tiene uso artesanal para inciensos y a la corteza se le atribuyen propiedades medicinales. Bosque andino con quinas. Uno de los bosques andinos más devastados desde el siglo XVII ha sido el de quinas. El nombre científico Cinchona officinalis, por el inmenso potencial medicinal de esta especie de la familia Rubicaceae, que dio origen a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Actualmente está al borde de la extinción por el saqueo de que fue objeto durante muchos años. Su distribución original se localizaba a lo largo de la cordillera oriental y algunos sectores de la central. El Jardín Botánico dedicó recientemente una sección de 7.565 metros cuadrados del bosque andino con epífitas para mostrar la especie C. pubescens, que es homóloga a la primera, pero con propiedades medicinales diferentes. Valor ecológico e importancia. Desde su descubrimiento en el Nuevo Mundo, las quinas se convirtieron en elemento clave de comercio y contrabando hacia Europa, en virtud de sus propiedades medicinales. Esta característica determinó su desaparición casi total del medio natural, sin que se haya tomado oportunas medidas de conservación de su hábitat o establecimiento de bancos de germoplasma. Actualmente las escasas poblaciones nativas están siendo protegidas por instituciones ambientales. Lamentablemente la quina Cinchona officinalis está prácticamente extinta de nuestros bosques. Bosque andino moraocejo. En el sector sur del Jardín Botánico se destinaron 2.240 metros cuadrados para presentar una muestra de bosque andino estratificado, que está en pleno desarrollo y se dedicó al ilustre botánico el Dr. Luis Eduardo Mora Ocejo. Cuenta con los típicos estratos de bosques andinos, sin que se aprecie la predominancia absoluta de una especie en particular. El estrato arbóreo alcanza los 15 metros de altura, con notable abundancia de las familias Euphorbiaceae, la Melastomaceae y la Rosaceae y Apavaraceae. Se han contabilizado alrededor de 120 especies diferentes de angiospermas, sin incluir las orquídeas. Bosque altoandino. El bosque altoandino ocupa la franja altitudinal entre 3.000 y 3.400 metros a nivel del mar, sirviendo de zona de transición hacia el páramo. Su composición general varía con respecto a las franjas inferiores. La vegetación empieza a ser achaparrada, dispersa y xeromorfa. Las familias predominantes son Asteraceae y Ericaceae. Abundan los líquenes y musgos sobre troncos y hojas. Los pastizales y pajonales tapizan el suelo. La franja longitudinal se extiende de sur a occidente, paralela a la Universidad Libre en el Jardín Botánico,
cubriendo 9.704 metros cuadrados. Se ha destinado a la representación de algunos de los elementos florísticos propios del bosque altoandino y se encuentra en proceso de enriquecimiento. ¿Dónde existen los bosques altoandinos? Su protección se ha convertido en tarea esencial de las empresas de acueducto y entidades ambientales que dedican grandes recursos a preservar y aumentar sus áreas de distribución para garantizar la permanencia del agua en el medio urbano. Se ubican en el borde inferior de los páramos, a veces introduciéndose en ellos, como en los casos del Parque Nacional Natural Chingaza, los páramos del Sumapaz y Cruz Verde que rodean la ciudad de Bogotá y proveen el agua para consumo humano. Ambiente de páramo. El páramo es una zona de vida de alta montaña en América tropical, localizado por encima del límite altitudinal del bosque altoandino. Los páramos se extienden por la región de Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador y norte de Perú, y van desde los 3.300 metros a nivel del mar, aproximándose hasta el límite de la nieve a 4.700 metros a nivel del mar. Esta zona de vida se diferencia de otras zonas altitudinales tropicales de clima parecido por su composición florística y en ocasiones por diferencias en la precipitación y fisionomía. El Parque Nacional Natural Chingaza y el Sumapaz proveen el agua para consumo humano. Se cuentan entre otros páramos más importantes por su extensión y aporte a la conservación de los recursos hídricos y bióticos de interés para el Distrito Capital. Además, desde el punto de vista sociocultural, estas áreas han jugado un papel relevante como lugar sagrado y de gran valor en mitos y leyendas. Por lo tanto, es prioritario adelantar acciones de conservación y protección de estos ecosistemas estratégicos para la región. Ambiente subxerofítico y Laguna La Herrera. Uno de los ecosistemas cercanos a Bogotá que ha llamado la atención del público en general se ubica al suroccidente de la ciudad, en el sector de Mondoñedo, donde se aprecia un pequeño desierto a 2.600 metros a nivel del mar. Tanto por su clima, suelo, topografía y vegetación, se diferencia del resto del paisaje andino, presentándose como una isla desértica en la planicie. La pluviosidad escasa, los suelos secos y pedregosos y el régimen de vientos condicionan un tipo de vegetación particular que se caracteriza por la abundancia de plantas con hojas reducidas o transformadas en espinas, tallos carnosos o suculentos, arbolitos achaparrados, vegetación dispersa y con frecuencia en forma de rosetas donde son frecuentes los endemismos, que son especies únicas y exclusivas de esos ambientes. La fauna asociada también es particular y evolucionó en el mismo medio, creando dependencias mutuas. El Jardín Botánico presenta una réplica de este enclave junto con el humedal Laguna La Herrera, en una extensión de 6.274 metros cuadrados, distribuidos en pequeñas islas interconectadas. El Jardín Botánico también cuenta con colecciones educativas. Las colecciones educativas están en 7 zonas del Jardín Botánico que ilustran sobre las diferentes especies arbóreas, de nombre científico Arboretum, o sobre la clasificación de las plantas al mostrar la evolución de sus miembros y su ordenamiento sistemáticos de angiospermas, gimnospermas y criptogramas. Otras contienen una muestra representativa de la flora del clima cálido, el tropicario o circuito de invernaderos, y exhiben plantas de uso tradicional, el herbal, medicinal y frutales de clima frío. También tiene colecciones específicas. El Jardín Botánico cuenta con 5 colecciones de plantas cuya denominación hace referencia a tipos vegetales específicos, colección de palmas, melastomatáceas y rosas, hábitos de crecimiento u origen, que son las colecciones de trepadoras y el jardín de exóticas. En general son colecciones diversas, usualmente raras y muy llamativas para el público en general. El Jardín Botánico es una muy buena opción para aquellas personas que desean aprender algo de la biodiversidad de flora en el país. El Jardín Botánico cuenta con unos distintos horarios, tarifas y su ubicación. Está ubicada en la avenida Calle 63, número 6895,
Su apertura es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos tiene una apertura a las 9 a.m. hasta las 5 p.m. Cuenta con recorridos guiados. Para los recorridos guiados se recomienda ingresar a más tardar a las 3 p.m., ya que el recorrido dura 2 horas aproximadamente. Cuenta con una biblioteca, la cual también tiene un horario que es los lunes de 7 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 4 y media p.m. Los martes a viernes de 7 a.m. a 4 y media p.m. Las tarifas que tiene el Jardín Botánico son adultos 2.700 pesos, niños de 4 a 12 años 1.400 pesos, niños de 3 o menos años y adultos mayores de 60 años no pagan absolutamente nada.